ofende a Dios, se les ha enseñado que vayan, se confiesen con el sacerdote les va a poner una penitencia, que es que hagan algo ellos, un castigo le llaman otros, que recen unos tantos Aves Marías o Padres Nuestros, o alguna penitencia que el Padre les dé, y posteriormente el Padre usa unas palabras, y les dice a los penitentes, a las feligreses que van, sean mujeres u hombres, y les dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ve a hacer lo que yo te dije. Y bueno, al parecer queda todo solucionado, al parecer queda todo de alguna manera pues terminado, y la persona se va confiada completamente de que sus pecados le son perdonados. Muy pocas personas saben en realidad de lo que son las indulgencias o cómo la Iglesia Católica las enseña, o las personas deben de trabajar en el aspecto de cómo ganárselas, o en ese caso también cómo pues aprovecharlas cuando se las dan. Entonces lo primero que tenemos que entender es de que la persona se confía completamente en que el sacerdote le puede perdonar sus pecados. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De que el sacerdote no tiene esa facultad para perdonar los pecados. Pero las personas van muy conscientes de esto, se presentan ante el sacerdote, le abren su corazón, les dicen lo que ellos hicieron, y el sacerdote les dice: tus pecados te son perdonados, vete, y ya. La persona se va muy contenta a su casa. Luego llega otra, o llegan muchas, y es el mismo proceso, con una de una manera, con otra de otra, pero al final de cuentas a todos se van confiados porque el sacerdote les perdonó. Pero decimos, aunque las personas se va conforme con esa absolución que el sacerdote le dio, dicen ellos, esto no termina aquí, porque todavía hay que expiar, o todavía se tiene que perdonar algo que quedó pendiente, dicen ellos. Reparar, ¿no? Dicen algo que se tiene que perdonar, que quedó pendiente. Y si tú le preguntas a una persona que se acaba de confesar, y tú le dices: ¿sabes qué? No fuiste al 100% perdonado. La persona se va a que, bueno, pero espérame, ¿por qué? Si el sacerdote me dijo que ya estoy absuelto, que ya estoy perdonado. Bueno, es que ahí es donde entra el trabajo de las indulgencias. Los que te van a perdonar lo que tú o lo que a ti te faltó. Y bueno, ellos usan varios ejemplos, como el que ahorita a continuación nos va a mencionar Moisés, y otros que pondremos nosotros, de la manera en que ellos tratan de ilustrarnos de qué manera sirven las indulgencias. No como el perdón principal, decimos, porque el perdón principal, dicen ellos, lo da el sacerdote cuando tú vas a confesarte. No, la indulgencia aplica de otro modo. La indulgencia te favorece de otra manera, y es lo que queremos platicar. Sí, es que, mira, parece que se contradice, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Dice que el sacramento, como tú decías, César, de la confesión, ese sacramento, recibes el perdón de Dios y recupera la unión, ¿no? Pero, dice, bueno, esto Dios te lo da gratis, pero, ¿verdad? También tienes que estar dispuesto a reparar o a componer aquello que está descompuesto, o sea, como que te perdona, pero no totalmente. Entonces es como si te dejara una mancha, ¿no? Que tendrás que limpiar con tus buenas obras o en el purgatorio, dicen ellos. Y decíamos el ejemplo, es como por ejemplo cuando, muy sencillo el ejemplo, el pecado es como un clavo, ¿no? Un clavo que penetra en la madera. La confesión saca el clavo, pero en la madera queda el agujerito que hizo el clavo en la madera. Entonces, la indulgencia es como el resanador que tapa el agujero y deja la madera como nueva. O sea, sí te perdonan, pero dicen, bueno, te falta algo que tienes que reparar o hacer. O sea, te perdonan, pero no te perdonan. O sea, como que está un poco confuso, pero nada más que le cambian la palabra una indulgencia, ¿no? Que tienes que, en aquel tiempo, bueno, se compraban, ¿verdad? Y ahora pues vemos, ¿verdad? Que no es un perdón completo, César. Bueno, eso es básicamente la indulgencia. Es como también como cuando tú tu hijo se porta mal, hace algo, y tú le dices: mira, hijo, no lo vuelvas a hacer, te voy a perdonar, pero estás castigado una semana sin salir a jugar, una semana sin ver televisión, o una semana haciendo esto. Entonces el hijo reclama: oye, papá, pero ya me perdonaste, sí, pero tienes que pagar por lo que hiciste. Entonces el niño como que se queda pensando: bueno, entonces no me perdonó. Pues básicamente es lo mismo, dicen ellos. Es como si te bautizaran, César, y no quedas totalmente perdonado. Y se supone que en el bautismo hay un perdón completo, ¿no?
Bueno, así es, pero ellos no lo manejan así. Entonces, básicamente son ejemplos que ellos ponen que aunque Dios te perdona, queda algo pendiente. O sea, como tú dices, como que si Dios no hubiera hecho bien las cosas, o a menos que estuvieras tan percudido que te faltaba no te limpió completo, ¿no? Exactamente. Yo quisiera agregar un ejemplo, también que da la Iglesia Católica, para que pues uno trate de entender lo que son las indulgencias. Y ponen un ejemplo y dice: un juez sentencia a un culpable a una pena justa. Se la merece el criminal, es lo debido. Pero un criminal puede pedir indulgencia. La autoridad civil puede ser movida a indulgencia y disminuir la pena merecida por el criminal o cambiarla por otra pena. Se perdona, pero se cambia por otro servicio especial. Y en este caso ellos ponen: la pena de muerte se cambia por cadena perpetua. La autoridad fue indulgente por razones humanitarias o quizás por la buena disposición del criminal manifestada en su buena conducta o en un servicio especial. Así lo tratan de explicar lo que es la indulgencia. Sí, bueno, y ya mencionamos que la indulgencia, según la Iglesia Católica, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. ¿Por qué temporal? Porque únicamente está perdonado, pero tiene que todavía hacer, ya sea como mencionabas tú, César, hace un momento, pagar una penitencia que el sacerdote le ponga, o tenga que ser obras que tienen que hacer para tener el perdón completo. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, hermano. Tengo una pregunta, mira. La pregunta se la hago a la gente, ¿no? A la gente que nos escucha, ojalá que nos escriba por Facebook. Bueno, ¿qué pasa si una persona muere acabando de recibir el perdón de la confesión? Y pero no alcanza a hacer le falta todavía, no alcanza a hacer la penitencia. Entonces, ¿qué pasa si esa persona muere en ese día? O a ver si un católico me puede contestar, ¿no? Por ahí, por el Facebook. Bueno, sí, sería interesante, porque pues entonces se supone que si acabando de darle el padre, el sacerdote, lo que tiene que hacer, rezar la penitencia, rezar ya sea Padres Nuestros o Aves Marías, todavía, y aquella persona pues fallece, pues entonces no obtuvo completo el fallece saliendo perdón. de la iglesia, ponle que fallece, ¿qué pasaría ahí? Exactamente. Sí, está para pensar. Bueno, porque la enseñanza de Cristo es clara, ¿verdad? Cuando Cristo perdona, nos perdonó el pecado completamente, no a medias. Básicamente, recopilando lo que ya mis hermanos compañeros están diciendo, sencillamente la indulgencia es una dádiva divina de Dios que tomó la Iglesia Católica para comerciar, para vender, para lucrar. Es así de sencillo. Eso es lo que es la indulgencia. Más explotada en la Edad Media. Es donde a cualquiera que tiene un poquito de conocimiento y le hablan de indulgencias, inmediatamente a su mente se viene Martín Lutero, se vienen la taxa Camarae, se vienen los precios que de antemano se tarifaron por escrito. Por el Papa Leo. No, mucho más antes, desde Clemente a Sexto. Ya León X fue la gota que derramó el vaso, porque ya era, cínicamente ya lo hacía, ya daba las tarifas de una manera desvergonzada. Entonces, eso es lo que a la gente se le viene en mente cuando se le hablan de indulgencias. No se le viene a la mente perdón de Dios, no se le viene paciencia de Dios, aunque eso es lo que es. Porque la indulgencia en sí es precisamente el perdón de los pecados, la remoción de los pecados del alma, eso es lo que es. Y para eso hay un camino que Dios puso, el cual es la sangre que Cristo derramó. A través de esa sangre, y lo podemos leer, ¿verdad?, en el libro de los Efesios, que por su sangre nosotros, ¿verdad?, fuimos perdonados.
Pero viene la Iglesia Católica, toma esa dádiva santa practicada por los apóstoles en la Iglesia primitiva y enseñada por un santo apóstol también en esta era moderna, en las lluvias tardías, pero ya desde mucho antes la Iglesia empieza a vendimiar. Ahora, hay que poner en claro una cosa: las indulgencias fueron subiendo de rango, se fueron subiendo de nivel. La primera cosa que se hizo es que se empezaron a vender por los pecados cometidos. Tú cometías un pecado y a través de una indulgencia podías remover ese pecado. Vino la segunda etapa. La segunda etapa es que ahora podías comprar una indulgencia por un pecado que no habías cometido. Es decir, que lo pensabas cometer a futuro. Exactamente. De ahí es donde explota la bomba y sale el supuesto protestantismo, que empieza según con Martín Lutero, que es viendo eso, porque incluso hay quienes ya por adelantado pensaban el pecado y pagaban, ¿verdad?, el pecado, y ya de antemano lo hacían con toda la libertad, ¿verdad? Bueno, esa es la segunda etapa, y viene una tercera que ya la Iglesia Católica mete, porque tú ya podías comprar indulgencias por terceras personas, es decir, por los difuntos, por los muertos. ¿Cuál es el centro de todo esto? Vendimiar. El negocio. Es por eso que decimos que la indulgencia, el perdón, ¿verdad?, es una dádiva divina que la Iglesia Católica toma para comerciar con ella. Así es. Pues sí, pero también, fíjate, comentabas tú, cuando a una persona se le viene a la mente la indulgencia, se trata de esto, pero hay personas que desconocen que la Iglesia lo hacía. O sea, hay muchos que sí han leído y han buscado, como tú dices, la información y pueden constatar que lo que hicimos es cierto. Pero otras personas no. Otras personas se creen el cuento que decíamos originalmente al principio. Que esto es una dádiva de Dios, que el perdón solamente lo da Dios a través del sacerdote, y que todo está como fácil, arreglado, y que cuando creen que se habla de indulgencias, uno no sabe ni de lo que se trata. Entonces también para eso es el programa, para explicar esto. Tanto los que sí saben como los que no saben. Los que tienen una idea correcta o equivocada, porque hay quien también defiende mucho un punto de vista equivocado, como es otras personas que son maestras en el catolicismo. O sea, hay un punto clave aquí, un punto clave. La misericordia de Dios es infinita, ¿no? Así es. Es grande la misericordia de Dios. Su amor es grande. Es tan grande su amor de nuestro Dios que cuando Él te perdona es borrón y cuenta nueva. ¿Sí o no? Así es. Sí. Tal parece que en la Iglesia Católica no es así, aunque ellos predican mucho la misericordia y el amor de Dios, no es así, ¿no? Empieza el comercio de ahí para adelante, ¿no? Así es, como lo mencionaba el hermano Isaías en el momento. Ahora, sin meternos todavía en que venden lo que no tienen. O sea, ese es un punto que vamos a abordar y es muy interesante, porque el perdón de pecados no existe en la Iglesia Católica. No. La salvación no existe en la Iglesia Católica. El interceder por los difuntos no es bíblico. Entonces, todas estas cosas son puntitos que vamos a ir abordando, porque desde el inicio, en cuanto a la doctrina, o sea, la indulgencia es una materia prima dentro del almacén del clero católico, que le ha sabido explotar, lo ha sabido trabajar y le ha dado buenas ganancias. En la era moderna ya se ha cambiado un poquito el sistema, pero sigue siendo básicamente el mismo sistema. Bueno, ¿por qué? Sí, bueno, yo quería mencionar precisamente ya en nuestros días se le conoce como que hay dos tipos de indulgencia, que es la indulgencia plenaria y la indulgencia que es la indulgencia parcial, temporal. ¿En qué consisten las indulgencias? Bueno, para la gente que nos está escuchando, pues la plenaria, cae su palabra lo menciona, ¿verdad? Es donde consiste en borrar toda mancha de pecado, es decir, completamente. Y la indulgencia parcial y la indulgencia parcial consiste en borrar parte de lo que uno debe a causa de sus pecados. Entonces, pero miramos cómo aún la Iglesia Católica
sigue todavía, aunque ya no como lo mencionabas hace un momento, ya no tanto como lo hacía antes, más se mencionaba Tan por dinero, descarado. tan descaradamente. Ujú. Sí, ahí mira, es que la gente, ya si nos damos cuenta, la gente ya tiene, aunque no en su totalidad, ya la gente va mirando, ya la gente se va dando cuenta, de tal manera que ya viene a caer en cuenta el clero católico, que ya no es tan fácil de engañarla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues se tiene que reinventar. Y para esto, la doctrina católica es modificable. La puedes cambiar a tu antojo, la puedes quitar como el limbo, la puedes añadir como el purgatorio. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica toma sus doctrinas y hace y deshace con ellas. Así es. Solamente que ya en la era moderna, puesto que ya Dios tiene en la tierra una lumbrera y la gente misma, ¿verdad?, se ha dado cuenta de muchas cosas que antes eran impensable hablar, antes era un tabú para todo el mundo. Hoy en día se empieza a descubrir, se empiezan a hablar de una manera sencilla, de una manera basada en las escrituras, porque que nos diga ya no un miembro católico, debía decir, sino que nos diga un sacerdote católico, bíblicamente cómo podría respaldar el sistema de la indulgencia como se practica dentro del clero católico. Así es. Bueno, yo quería mencionar algo, mencionabas hace un momento de los pasos de la indulgencia que se llevaba a cabo en el tiempo antiguo. Incluso todavía en el libro de Flavio Matuli, Diálogos con los protestantes, se llama, en la página 320, menciona él, según él, este es un libro que todo católico es indispensable, este libro para todo católico, que son pláticas con diálogo con protestantes, así se llama este libro. En la página 320 dice: y si alguien por su cuenta hace ciertas oraciones o cumple algunas obras buenas en favor de sí mismo o de algún difunto, tiene valor. Es decir, si todo el bien que se hace en provecho personal o de los difuntos, tiene valor. Entonces estamos mirando, hace un momento mencionabas también cómo se acostumbraba ya pagar adelantado el pecado o pagar por unas terceras personas, por los difuntos. Yo quisiera leer el código de derecho canónico, que pues habla básicamente de toda esta, pues hablando del sacramento de la indulgencia. Y dice así, en la página 447, pues tiene un número 996, dice: hace falta que el fiel tenga la intención general de ganar las indulgencias, realizar las acciones prescritas en cada caso y cumplir todas las condiciones generales. Y pues hay varios pasos, dice: confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Estas obras pueden hacerse unos días antes o después de la realización de la acción o obra. Así como pues lo mencionaban mis hermanos, si ya se hizo el pecado o sabe que lo va a hacer, puede hacer su oración, confesión, comunión y oración, pues para tratar de cubrir su pecado. Lo puede hacer ya que lo hizo o antes, teniendo en mente que voy a hacer este pecado a futuro y pues ya estoy bien con mi indulgencia. Mira, yo quisiera comentar algo que es muy importante. La página catholic.net, tenemos una página pues propiamente católica. En una sección de esta página, hablando, dice, de los mitos que hay sobre la Iglesia Católica, el mito número 23, según ellos, es precisamente la venta de indulgencias. En esta parte ellos dicen, ante todo, hay que aclarar una cosa. Esta afirmación de que los católicos vendemos las indulgencias es completamente falsa, ya que no es lo que la Iglesia enseña. La venta de indulgencias, vista comúnmente como la compra del perdón y como el permiso de complacerse por los pecados, y luego hacen una pregunta: quisiera saber que me diga alguien cuándo se vendieron. ¿En qué documento del magisterio se dice esto? Y luego dice nuevamente, porque esta es una afirmación
completamente falsa. Y ellos están clasificando esto como un mito, o sea que nunca pasó. o que es algo que nomás se dice pero que no se tiene base No hay bíblica, fundamento. un fundamento para, en pocas palabras, están negando que en un tiempo, independientemente del que haya sido el tiempo de Clemente o de León X o cualquier época de la Iglesia Católica, jamás se ha comercializado con las indulgencias. Es lo que está diciendo aquí la página de catholic.net, y que ustedes lo pueden buscar en su casa o en cualquier página en su teléfono donde tengan acceso a internet. Búsquelo, dice ahí mito 23, la venta de indulgencias. Entonces, ¿será realmente cierto que nunca lo han hecho? ¿Será algo que dicen, bueno, la iglesia nunca lo ha enseñado? O sea, realmente esta por respuesta que da la página para demostrar de que ellos nunca han hecho eso, dicen, ya que no es lo que la iglesia enseña. La venta de indulgencias vista comúnmente como la compra del perdón o como el permiso de complacerse en los pecados. Entonces, ellos están de acuerdo en que a eso se le compara como comprar el perdón. Pero ellos dicen, no, nosotros nunca lo hemos hecho. Pero pensemos, ¿realmente no nunca han hecho eso? Estamos hablando del clero, ¿verdad? Porque la gente común, pues no lo va a hacer. Y fíjate, César, ha tenido diferentes propósitos. O sea, la indulgencia ha sido una materia prima que se ha aplicado de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad. Por ejemplo, en el año 1095, el Papa Urbano II concedió indulgencias a las personas que se alistaban para ir a la primera de las cruzadas que hubo, y que la misma se trataba de, o la encerraban para ir a liberar la Tierra Santa, que estaba bajo el dominio de los árabes. Entonces este Papa utilizó las indulgencias para concedérselas a aquellos que se alistaban en el ejército católico para ir a pelear en contra de los árabes. Esa fue una forma de cómo se utilizó, sin llegar todavía a lo monetario. En el siglo XIII se extendió tanto esta creencia que hubo un papa que se llamó Bonifacio VIII, y este declaró que el que hiciera un viaje de peregrinación a la Catedral de San Pedro en Roma, dice que este le concedía una indulgencia plenaria, y dice que fue tanta la gente que fue, que aparte de la peregrinación que había, se depositaron tesoros de tal manera que se estuvieron recogiendo durante 48 horas. Entonces, ¿en dónde está si la misma historia declara, ¿verdad?, y revela que pues esto siempre ha sido esto no es tabú, de que las indulgencias se venden, hermano Mike? Sí, y realmente si pensamos, analizamos esto en sus raíces, ¿verdad? Pues tu hermano, pues yo no estoy exactamente enterado de técnicamente exactamente quiero decir indulgencia, pero entiendo que es cuando pues cuando se usa para mal, es que uno está cobrando en cierta forma para un don, ¿verdad? Un favor de Dios, ¿verdad? Sí. Porque según esto está recibiendo el completo perdón por dinero o por lo que sea, ¿verdad? Y claramente, ¿verdad? Decía Pedro a Simón el Mago en Hechos 8, ¿verdad? Que perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra nunca con dinero. Así es. Y si analicemos bien, aún el mismo bautismo de los católicos es evidencia, ¿verdad?, de lo que es en esto mismo, de una indulgencia, porque están cobrando, claro, según ellos, el perdón de los pecados. Bueno, entonces, hermanos, aquí hay una pregunta otra vez. ¿El católico debe estar preocupado por pecar? Digo, porque la iglesia católica da mucha facilidad, ¿no? Ya con esto da mucha facilidad de que entonces es porque, ¿verdad? Hay mucha gente que sigue la iglesia católica, ¿no? Porque está muy fácil, ¿no? Hay mucha facilidad de pecar y mucha facilidad de perdón, ¿no? Así es. Fíjense, sí, nomás... hace poquito, si lo vieron el año pasado, el Papa Francisco ofreció indulgencias y perdona los pecados a quien lo siguiera en Twitter,
No sé si lo vieron ese anuncio, No, aquí lo pues, tengo en la página. Sí, mira, ¿qué te parece si nos compartes ese dato? Ahorita que regresemos del corte, tenemos que ir a la identificación de nuestro programa para que las personas pues también anoten las direcciones localizadas aquí alrededor de Los Ángeles y visiten nuestros templos. Entonces lo esperamos, regresamos después de este corte, en un momento comienza con... En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, están platicando acerca de lo que es una indulgencia, si está permitido por Dios que se venda el perdón y que también si la Iglesia Católica puede otorgarlo. Entonces, este programa es completamente transmitido en vivo para las personas que nos escuchan localmente aquí en Los Ángeles en la frecuencia del 900 AM o también a través de internet de nuestra página oficial de nosotrosconversamos.com. Y también puede escribirnos a nuestros correos electrónicos que son radionosotosconversamos@hotmail.com y también nos puede escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. Síganos en nuestras redes sociales como son en Facebook, búsquenos como Nosotros Conversamos o en Twitter. También nos puede buscar en Twitter como @nconversamos. El teléfono para el día de mañana para que nos llamen y hagan sus preguntas y también las contesten, las que ya Moisés y nosotros hemos ido formulando a lo largo del programa, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y agradecemos a todas las personas que nos ayudan, nos apoyan y los seguimos invitando a las personas que quieran apoyarnos con alguna donación para este proyecto, que es un proyecto bueno, un proyecto de Dios. Lo pueden hacer directamente a nuestras cuentas, tanto aquí en Estados Unidos, en la cuenta de cheques del banco de Wells Fargo, número de cuenta número 563-855-2892, una vez más 563-855-2892, cuenta de cheques en Wells Fargo, o en México también nos puede apoyar si nos está escuchando a través de internet en el banco de BBVA de Bancomer en México. Número de cuenta es número 297-441-8697, y si desea ver con más calma los números de cuenta los puede encontrar en nuestra página oficial y le agradecemos de antemano su ayuda. Y bueno, continuamos con el tema. Y bueno, Moy, nos comentabas de que las indulgencias también pueden ya ser obtenidas si aceptan al Papa o platican a través de Twitter. Sí, mira, la pregunta que yo hacía antes de del comercial, yo le decía entonces al católico, ¿verdad? ¿Para qué se preocupa por los pecados que van a cometer, no? O sea, de veras debe haber una preocupación, porque hay mucha facilidad de la Iglesia Católica para perdonar pecados, ¿no? Para dar mucha facilidad para que la gente en ese engaño pues piense que pues hasta por adelantado puede tener indulgencias. Sí. Decía el hermano hace un rato, ¿verdad? Que fue uno de los motivos que impulsó a Lutero a emprender esa llamada reforma de protestante, porque viendo que la situación que privaba en la Iglesia Católica con respecto a las indulgencias y el perdón de los pecados, ¿verdad? Gracias que la curia convirtió en mercancías que se compraban con dinero,
bienes suntuosos, concesiones políticas y más. Eso era una corrupción completa. Como respuesta, la iglesia a su vez condenó el hecho, pero solo veladamente, pues aún ahora la práctica persiste, pero disimuladamente, ¿no? Es lo que decías tú, César, que ahora ya no es a lo abierto como antes, ¿no? Tantas libras y tanto dinero, sino que ahora es disimulado. Y lo más reciente que yo mencionaba fue el año pasado, la oferta reciente que hizo el Papa Francisco sobre la posibilidad de ganar indulgencias plenarias. Decía el hermano hace un momento, hay indulgencias que no son plenarias, que son, como dijo hermano, Parciales. Bueno, el Papa Francisco ofreció de ganar indulgencias plenarias, Es decir, completamente. a cambio de seguir en Twitter las actividades del Día Mundial de la Juventud. Una celebración que se llevó el año pasado en Río de Janeiro, ¿no? En julio, 22 de julio. Entonces, ¿verdad? La medida forma parte de la licencia que otorga el Vaticano a aquellas personas que no puedan asistir a la ciudad brasileña, pero sigan los ritos y ejercicios piadosos a través de los medios como la televisión. O sea, tú puedes estar viendo la televisión, nomás sigue los ritos en vivo por la televisión, y ya el Papa decía, o por Twitter, y ya el Papa decía que te podías ganar una indulgencia plenaria, o sea, la salvación, el perdón de tus pecados, o sea, lo que decía hace un momento, ¿no? Y la condición era esa, que los eventos se debían de seguir en vivo, ¿verdad? Entonces, esa era una condición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica en verdad? ¿Está haciendo misericordia o está haciendo mercancía con la gente? Es mercancía, sí, porque también, pues la palabra de Dios siempre habla de un perdón pleno, ¿verdad? De un perdón en este aspecto pleno, nunca parcial. O sea, es como si fueras a la máquina de sodas, le echas 75 centavos y te da el refresco, así la indulgencia, ¿no? La pides y te la da. Le echas dinero, párate enfrente de una máquina de sodas, no le eches nada, ¿qué te va a dar? Nada. Bueno, échale el dolarito y ¿qué te va a dar? Bueno, El si producto, quieres Coca, si quieres Fanta, si quieres Sprite, si quieres el que tú quieras te lo va a dar, pero échale dinerito, señor. O sea, esa es la situación, ¿no? Así es. Sí, estamos hablando de cómo la Iglesia Católica pues ha comercializado, ¿verdad? Con algo que existe en verdad, pero hablando ya en la doctrina de Dios, en la doctrina verdadera, Dios perdona, porque dice la palabra del Señor que Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. Entonces, existe el perdón de Dios, claro que lo existe, pero la Iglesia Católica ha tomado esto como para comercializar, y como siempre la Iglesia Católica, todas sus doctrinas que ha hecho, pues esa para ganar más que en realidad mostrar el amor a los feligreses, más bien para quitarles el dinero, ¿verdad? Sí, ya se cambió el núcleo, ya se cambió la esencia. Ya ahora no se enseña que es en el nombre de Jesucristo el perdón de pecados, sino ahora ya se enseñan que Dios actúa por causa del pacto económico. Es decir, Cristo vino a pagar por nuestros pecados, y a través de su muerte nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Es así como lo enseñó el apóstol Pedro, es así como lo enseñó el apóstol Pablo, es así como lo enseñaron los apóstoles, que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, hay perdón de pecados. Pero ahora, el apóstol de Jesucristo, y como nos sigue enseñando otro apóstol de Jesucristo, hoy en día el pacto es diferente. Hoy en día ya no es un pacto de sangre dentro de la Iglesia Católica, sino ya es un pacto económico, y ahí es donde queremos poner, ¿verdad?, el dedo sobre el renglón, porque la gente verdaderamente lo cree no por otra cosa, sino por la conveniencia, lo fácil. Dentro de los requisitos que mencionaba Ángel, para que nosotros podamos cumplir una de estas indulgencias, está precisamente el de la confesión, el de la comunión y el de la penitencia. Dentro del de la penitencia hay algunas cosas que se deben de hacer,
Y estas cosas, ustedes también lo pueden mirar ahí en la página que están leyendo mis hermanos compañeros, en la de católico.net. Hay algunas cosas que rayan, Biasif, en lo risible. Porque mira, algunas de las cosas que se le pide como requisito a aquel que quiere obtener la penitencia, por lo mínimo, dice, debe de abstenerse durante un día de cosas superfluas. ¿Y a qué se refieren como cosas superfluas? Se refieren a que por un día se deben de abstener del tabaco, o de bebidas alcohólicas, o de dulces, o de la televisión, o de música. Por un día. Por un día. Entonces, aquí es donde nosotros caemos, que ya esto, ya de Dios, ¿verdad? No tiene ni una millonésima parte, porque ya caen en lo diabólico, en lo absurdo y en lo risible. ¿Cómo es que para obtener el perdón debo de abstenerme aunque sea por un día de no fumar? Cuando nuestro Dios pide que toda nuestra vida, sea ¿verdad?, santa, sea una vida dedicada a las cosas santas. Así ¿Cómo es. pide la Iglesia Católica que para obtener el perdón de mis pecados me abstenga durante todo un día de beber bebidas alcohólicas, o de comer dulces, o de mirar televisión? Esto son cosas que hasta un niño, ¿verdad?, podría hacer, pero en un niño no hay arrepentimiento, por cuanto no hay pecado. Pero en un adulto, en donde si hay pecado, existen unos requisitos que se piden por excelencia y dentro de las Sagradas Escrituras, que es el arrepentimiento, la humillación, ¿verdad?, el mirar hacia el adentro de mi corazón. Adelante, Moy. Ojo, no estamos diciendo que no creemos en el perdón de Dios, No estamos diciendo que no creemos. De hecho, estamos afirmando que Dios perdona. ¿No? Así es. Lo que estamos hablando es, porque mucha gente católica nos puede decir ahorita, estará comentando a lo mejor, ¿verdad? Es que ellos no creen, no tienen fe para hacer lo que un padre te diga, porque lo que el padre te diga hay que hacerlo con fe y eso se va a hacer. O sea, lo que yo digo es, y hasta nos pueden decir, es que ustedes a lo mejor tienen flojera, o a lo mejor son incrédulos, ¿verdad? O son muy soberbios que no quieren creer en lo que dice un padre, lo que dice el Papa. No. O que no somos capaces de realizar lo que decía el hermano ahorita, un día sin televisión, un día en ayuno. Sí lo podemos hacer. Pero lo que vamos a decir es que cuando Dios perdona, amigo que nos está escuchando, cuando Dios perdona completamente. O sea, estamos hablando de la comercialización que está haciendo la Iglesia Católica para, según, obtener un favor que ni ellos pueden tenerlos para ellos mismos, ¿no? Así es. Yo quería hacerme mención de algo. Bueno, pero antes de esto, quería decirles, hermanos de la cabina, mandan saludos, nos están escuchando en la ciudad de Fontana, la familia Vargas. Y que Dios les pague, que amén, Dios les bendiga, nos están escuchando. Y bueno, algo que mencionaba ahorita el hermano Isaías, cómo la Iglesia Católica pues vende el perdón. Pero decía el hermano, algo que ellos no tienen, porque si vamos hablando a las Escrituras, Cristo a alguien les dio la autoridad para perdonar pecados. Déjame leer ese texto. Ni a papas ni a sacerdotes. Está en Juan 20:23, desde el 19, para que uno lleve pues la ilación de a quién le dice el Señor Jesucristo. Está hablando de sus discípulos. Dice desde el 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero yo quería mencionar eso, lo que estamos mencionando ahorita. Únicamente fue a los apóstoles, ¿verdad? A los que Cristo reconoce, no a los que ha inventado la Iglesia Católica,
que son supuestos vicarios de Cristo, que ya hemos visto que ya hemos hablado en infinidad de programas que de Cristo no tienen nada, ¿verdad? Estos ni de enviados menos, enviados de Cristo menos. Y esto, hermanos, esto que Cristo se los dejó esta autoridad en los apóstoles únicamente. Entonces, decía algo muy cierto el hermano hace un momento, de que ¿cómo pueden ellos dar ese perdón si ni ellos lo tienen? Si ni ellos lo tienen. Ahora, el pecado, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, cuando Dios nos perdona el pecado en el bautismo, en las aguas de cuando fuimos sumergidos y bautizados, nuestros pecados fueron borrados completamente. Perdón no completo. no fue únicamente una parte La y después mitad. tienes que pagar otra vez, o no, fue borró el pecado completo. Sí, ahí es infundado lo de los pecados temporales. Todavía se les da un poquito de crédito en lo otro, pero los temporales pues definitivamente no hay ningún registro bíblico que enseñe que el Señor o alguno de sus apóstoles Perdonó a medias. perdonó la mitad o 3/4 o 1/4 parte. Es imposible. Hay otra cosa que el apóstol Pablo concluía diciendo, a más de lo que ya hemos hablado de los requisitos que dentro de la Iglesia Católica se han enseñado. Decía el apóstol Pablo ahí en el libro, su carta precisamente a la Iglesia de Roma. Ahí en su capítulo número 3, en su versículo 18 dice él: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, no es por alguna indulgencia, no es por algún pacto económico que se tenga, no, sino por fe, porque también ahí 2 capítulos después, a la misma iglesia de Roma, en el capítulo 5, versículo 1, le dice a la iglesia que por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya nos estamos regresando al verdadero lineamiento de cómo se obtiene el perdón de los pecados, hermano Mike, porque estamos nosotros ya saliéndonos de lo que se enseña dentro del clero católico, que se ha enseñado durante siglos, que a través de pactos económicos, que a través de ciertos requisitos que se pide, como que se alisten en el ejército para ir a las cruzadas, como fue en el siglo XVI, como que se tiene que abstener de ciertas cosas, entre ellas hay una que me faltó mencionar. En el inciso C de la página de católico.net dice que dando una limosna, y entre paréntesis dice que de verdad te cueste, es decir, no pequeña, puedes obtener también el sacramento, porque es así como ellos lo enseñan. La indulgencia lo enseñan como un sacramento, es decir, como algo santo. Para ello le dan el tinte de santo, de sacramento, y dice que para que se pueda obtener esta indulgencia, en otro de los requisitos es dando una limosna que de verdad te cueste, o sea, no $1, no 10, sino algo que te cueste, algo que te duela, algo que tú digas, con esto sí voy a pagar, con esto sí voy a quedar bien. ¿Quién es el juez si se cuesta o no? ¿Quién mide esto, verdad? Sí. O sea, allí, verdad, también, claramente, verdad, es negocio, están tratando de motivar a la gente a dar más. Sí. Para, según esto, otra vez, un don de Dios, que claramente, ¿verdad? No sé si el ejemplo, ¿verdad? En Hechos 8, hablando de Simón el mago, allí estaban los apóstoles imponiendo sus manos, y por un milagro, por el poder de Dios, recibieron la gente el Espíritu Santo, recibieron los creyentes, ¿verdad? Y Simón, este mago, quería tener este poder también, de poner las manos para que recibieran la gente esto. Y seguramente, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Pues uno sabe, ¿verdad? Tenía su deseo de hacer dinero por un favor, ¿verdad? Que estaba dando a la gente según él, ¿verdad? Pero dice entonces Simón en el verso 19 de Hechos 8, dice,
Simón, dice, diciendo, Simón, ¿verdad? Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, decía al apóstol Pedro. El verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estamos viendo que para un hombre de Dios era algo muy malo. Sí. De pensar que uno podía vender o comprar, porque su deseo era vender claramente, y de pensar que él podía vender ese don de Dios. Más bien Simón quería comprar el don, ¿verdad? Sí, él quería comprarlo, pero para después venderlo. Para su lucrar. propósito era Yo para pienso vender. que la finalidad era también Era vender. recuperar la ganancia y claro, Ajá. ¿verdad? Así Hacer es. dinero. Quería mencionar yo una experiencia en la Iglesia Católica en el año 1507. Esto es según la página laverdadcatólica.org. Una triste experiencia, así le llaman ellos. En 1507 el Papa Julio II concedió una indulgencia plenaria a quienes dieran una limosna para la construcción de la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esto no era en sí, ellos dicen, esto no era en sí algo malo, ya que la limosna es una de las formas clásicas de hacer penitencia y la Iglesia bien puede indulgenciar esta práctica como concede indulgencias a otras prácticas semejantes. Y dice, todo parecía bien, pero las personas que se dedicaron a difundir esta indulgencia, dice que comenzaron a decir, tan pronto como caiga tu moneda en la alcancía, sale el alma de tu ser querido del purgatorio. Se dieron cuenta de que todo esto era un negocio, y la Iglesia Católica lo que hizo un concilio en 1563 para ya un poquito como calmar a la gente y taparle a su negocio, que en verdad es un negocio, y ya comenzaron a poner medidas y dice, excluyendo todo género de lucro. Pero lo podemos ver hasta este entonces que a lo bajito, pero sigue siendo lo mismo. Yo quería mencionar algo rápidamente que a los radioescuchas lo pueden mirar en la página catholic.net. Menciona algo acerca de las indulgencias, y yo quería que meditáramos en un mismo párrafo de esta página, que es de la Iglesia Católica. Dice que en una reunión del Papa Benedicto XVI con los párrocos de Roma, que fue el 26 de febrero del año 2009, uno de los sacerdotes quiso poner sobre la mesa el tema de las indulgencias. Subrayó que en muchos ambientes católicos no se habla ya de las indulgencias, o se ha dejado de lado las bendiciones, mencionaba él, o que ha quedado casi olvidada una devoción tan rica y fecunda como la de los primeros viernes del mes. Quizás la causa, decía este sacerdote, se deba a la ignorancia o a una errónea interpretación del Concilio Vaticano, que no ha modificado la doctrina sobre las indulgencias. Claramente ahí menciona, ¿verdad?, que no ha modificado la doctrina sobre las indulgencias, o una mentalidad que ves que de esas prácticas, como es algo del pasado, ya no tiene ningún sentido. Es decir, fíjate, sí, adelante. Bueno, miramos pues de que, como hace rato mencionábamos, la Iglesia Católica, su doctrina es con el fin de lucrar, de sacar bienes, ¿verdad? En este caso decía este sacerdote que es que no se ha modificado ya la doctrina sobre las indulgencias. Claramente lo están reconociendo, que le pueden poner, le pueden quitar, pueden hacer con su enseñanza, con su doctrina, lo que ellos quieren. Yo quiero nada más terminar con mi intervención mencionando lo que el apóstol Juan enseñó y lo que el apóstol Samuel Joaquín, ¿verdad?, en apóstol de Dios, nos ha enseñado en estos tiempos. El apóstol Juan decía, ¿verdad?, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, es decir, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo nos decía a nosotros, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
No así en la Iglesia Católica. Viene la confesión, después viene la indulgencia, después vienen todos los demás requisitos que contrae consigo la indulgencia y se termina en la simonía, en el lucro y en el comercio. Mira, el tiempo se nos fue. Y bueno, las personas pueden decir, bueno, ustedes dicen que las venden, enséñenme una prueba. Y también para la página que está ahí diciendo que dónde se muestra esto. Bueno, el día de mañana pues ya lo vamos a ver con más calma. Hoy, por si ustedes quieren buscarlo, también para que lo... Hay una lista de precios, es una tarifa promulgada por el Papa León X en 1517, que se le conoce como la taxa Camarae. Son 35 ejemplos o artículos de cómo estaban ellos vendiendo esto, ¿verdad? Vendiendo con el fin de vender indulgencias, esto es perdonar las culpas a todo aquel que pudiese pagar unas cuantas libras, que era en ese entonces la moneda que se usaba en aquel tiempo. Entonces yo solamente quiero leer un ejemplo porque si son 35 y ya el tiempo se nos fue. Todo está manejado en libras y en sueldos. No tenemos no podemos hacer la conversión sea a pesos o a dólares porque son tiempos de aquellos, pero estamos hablando de que es la moneda, independientemente de la cantidad, que vamos a ver que son diferentes. De que sí se llevó a cabo de que pago. Se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces ustedes las pueden terminar, bueno, ya el tiempo ya no me alcanzó a leerlas, pero ustedes las pueden buscar, la taxa Camarae, búsquenla en cualquiera de los buscadores, valga la redundancia, póngala ahí, la taxa Camarae de León X, y le van a aparecer completamente. Porque también una de las preguntas que queremos dejar al aire era, bueno, ¿y la persona que no tenía para pagar la indulgencia qué? Condenada. Ahí está la respuesta, César. Se inventó por eso la Iglesia Católica, ha sido muy lista. Las misas gregorianas para sacarlo la tesorería de las indulgencias, acuérdate. Por eso ahora comprendemos que aquellos que estaban con el Papa Urbano en la primera cruzada se aventaron con todo a asesinar gente porque ya tenían indulgencias compradas, ¿no? Así es. Bueno, entonces, hoy el tiempo se nos terminó. Nos vamos a despedir del programa y lo esperamos el día de mañana en este subprograma Nosotros Conversamos. Quiero decir nuevamente el teléfono área 714-602-8354 para que nos llamen a este subprograma y nos den sus respuestas o sus preguntas también al tema que el día de hoy estamos platicando. Entonces nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Los esperamos el día de mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.